Bueno, ya estoy preparado de micrófonos y demás, de modo que podemos empezar. Quiero expresaros un saludo cariñoso de vuestros hermanos en Vigo, en la Iglesia Unida, de manera que me ha encargado, no te olvides de saludar a los hermanos en Almería, así lo hago, primeramente. En segundo lugar, dar gracias a la Iglesia por la invitación que nos permite a Susana y a mí estar con vosotros en esta ocasión. Llevábamos un tiempo, os extrañamos el año pasado, pero cuando vosotros podíais tener las reuniones, nosotros estábamos no sé dónde, por ahí fuera, y no hubo ocasión de hacerlo. Pero el Señor lo ha permitido este año, por tanto es una bendición, un privilegio para nosotros estar aquí. Sabéis que sentimos un afecto muy especial por la congregación, no hacemos distinción con ninguna congregación, pero sentimos un afecto especial con vosotros, con hermanos que hace muchos años que conocemos, de manera que ya desde Galicia, Codesena y demás hemos tenido la ocasión, el privilegio de estar juntos muchas veces para servir y honrar al Señor. Alabo al Señor al ver la congregación reunida en un día de semana. Hablaba del Brexit y demás, sé que por eso no, pero hay otras muchas ocupaciones que hacen difícil que en un día de semana y a esta hora los hermanos vengan con un propósito especial de abrir la Biblia y ver qué es lo que la Biblia tiene para nosotros. Quiero deciros que el privilegio de la palabra de Dios y del estudio de la Biblia es lo que hace fuerte una iglesia. Que estamos atravesando un momento de crisis a nivel nacional, por supuesto, pero a nivel internacional. Estamos viendo muchas iglesias muy grandes de hace años que están quedando desiertas. Y estamos viendo otras muchas congregaciones con muy poco interés porque la Biblia se va retirando poco a poco del púlpito de la iglesia. Y la iglesia cae en un decir cosas que siempre se han dicho, en mucho mensaje social que interesa a unos cuantos, en algún cuento chistoso desde el púlpito para entretener a la concurrencia y poca cosa más. Se están convirtiendo las iglesias en hospicios de niños. Y el infantilismo espiritual surge, nace, cuando no hay alimento en la palabra. Así hay problemas, discusiones, conflictos, contiendas, etcétera, etcétera. Por tanto, os exhorto con todo cariño a que permanezcáis fieles y firmes en el propósito de estudiar la Biblia. Y que lo único que se dé en el púlpito de esta iglesia sea Biblia. Y lo único que se enseña a los jóvenes sea Biblia. Y lo único que se invite a los hogares a mantener la lectura de la Biblia, aunque sea un devocional de YouVersion cuando no hay otro tiempo, pero siempre hay espacio para leer la Biblia todos los días. Quiero deciros que una de las bendiciones grandes se alcanzan también cuando tú tienes un plan de lectura bíblica. Para leer la Biblia un año, todos los años una vez, la lectura de la Biblia. ¿Lo tenéis? No quiero respuesta, por favor. No estoy en mi iglesia y entonces simplemente formulo preguntas que quedan ahí. Buscad ocasión para leer la Biblia en un año. No requiere mucho tiempo. 10 minutos, un cuarto de hora diario y se puede leer la Biblia entera una vez al año y esto es una bendición. Bueno. Los temas que me han indicado, que me han sugerido, son temas que tienen que ver con iglesia. Y yo, cuando recibí los temas, dije para mí, otra vez iglesia. Pero es realmente importante y necesario recordar y recuperar la verdad bíblica sobre la iglesia. Después de tiempo, yo pregunto un día a Susana, que es la que coordina todo el programa y la que entra en contacto con todos. Ha sido una bendición para mí porque yo estoy ajeno a los avatares. Simplemente me dicen, hay que ir en tal fecha, tal sitio, está bien. Hay que ir y no hago otra cosa más. Y el otro día le digo a Susana, oye, ¿cuáles son los temas que tenemos para Almería? Yo no sé. Pues yo tampoco, le digo. Y resulta que tenía los temas en el móvil desde hacía no sé cuánto tiempo y yo me había olvidado. De modo que los abrí y el tema que hay para hoy en el programa que tenéis por ahí, yo lo dejé en el hotel,
es esto, vamos a ver, misión no, metas y propósito de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, a veces tenemos el defecto de pensar que es un acontecimiento que tuvo lugar en el tiempo, en la dispensación llamada dispensación actual. La dispensación actual se llama de muchas maneras, algunos le llaman dispensación de la gracia, pero realmente la novedad que hay en este tiempo es la iglesia. Por tanto, será bueno que empecemos a olvidarnos de dispensación de la gracia para llamar dispensación de la iglesia, porque gracia ha habido siempre. Dios nunca trató con el hombre de otra manera que no fuese por gracia o con gracia. Y el primer hombre que se ha salvado en la historia de la humanidad se salvó por gracia mediante la fe. Y el último que se salve antes de cielos nuevos y tierra nueva se salvará por gracia mediante la fe. Por tanto, en eso no hay distinción. Pero cuando preguntamos qué cosa es la iglesia, o por qué nace la iglesia, o qué pasa con la iglesia, la respuesta es muy simple. La iglesia es la expresión en el tiempo del propósito eterno de Dios. La gran carta de estudio para la iglesia, o la carta magna de la iglesia, es la carta de Pablo a los Efesios. Os invito a abrir un momento esa carta a los Efesios, y Pablo, que va a hablar de iglesia, es el tema de la carta, la iglesia de Cristo, el desarrollo de la iglesia, los dones en la iglesia, los ministerios en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Esta epístola, cuyo tema es la iglesia, mirad cómo comienza. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De manera que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios ha actuado desde la eternidad y dice que ha escogido. No vamos a entrar en esa doctrina que genera muchas tensiones y muchos conflictos, no es nuestro tema además, pero quiero ceñirme a la palabra. Nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, no porque íbamos a ser santos, sino para que lo fuésemos. De manera que el gran propósito de Dios es precisamente la fundación, el establecimiento de un pueblo que tiene una característica: santos y sin mancha delante de Él. Cuando vemos la iglesia y observamos la iglesia, nos damos cuenta que la iglesia y los creyentes no somos santos en el sentido de perfección absoluta. Es más, el pecado mora en nosotros. La vieja naturaleza está ahí. Cuando una persona cree en Cristo, la gracia de Dios retira del hombre, del creyente, la responsabilidad penal del pecado. Por tanto, podemos decir, como dice Pablo en Romanos 8:1, no hay ya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero la vieja naturaleza queda ahí, y la operatividad del Espíritu Santo, que tiene como misión reproducir a Cristo en los creyentes, produce otro milagro de la gracia, y es que separa al creyente, al pecador que ya es salvo, lo separa de la esclavitud del pecado. Por tanto, puede ser más que vencedor siempre que esté en Cristo. La liberación de los problemas espirituales solo se consigue por la presencia de Cristo y la vivencia de Cristo en la vida. Jesús el Señor dice con toda claridad: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ese texto es un texto muy claro, sobre todo en el entorno griego en que está escrito. Voy a traducirlo de otra manera: solo cuando Cristo te libera, eres libre. Luego, en el segundo en que no te libera, no eres libre, porque la vieja naturaleza está ahí. El Espíritu Santo de Dios lucha contra la carne. No eres tú el que tienes que hacerlo, porque no puedes. Tú no puedes luchar contra tu propia naturaleza. El Espíritu Santo en ti lucha contra la carne y la carne contra el Espíritu. Y lo que está diciendo el apóstol es que tú vivirás en el poder del Espíritu si aceptas que el Espíritu controle tu vida, o vivirás en la carne si no permites que el Espíritu controle tu vida. Pero el control que el Espíritu Santo hace del creyente no tiene nada que ver
con una acción específicamente elaborada y ejecutada por la tercera persona de la deidad, sino que lo que hace el Espíritu Santo es reproducir a la segunda en nosotros, reproducir a Cristo. De ahí que Pablo diga en dos lugares, Gálatas 2:20 y Filipenses 1:21, en Filipenses 1:21 ya para mí el vivir es Cristo, y en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En la medida en que Cristo se hace vida en el creyente es vencedor. ¿En quién? En Cristo. No hay nada que pueda desvincularse de Cristo. Muchas veces digo, y es una experiencia triste para mí, ver que Cristo cada vez es más desconocido en la iglesia. Hay muchas iglesias que están buscando una manifestación especial del Espíritu Santo. ¿Lo necesitamos? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos que el Espíritu conduzca el culto y gobierne la congregación? Claro, naturalmente, es el vicario de Cristo. Pero el Espíritu Santo no va a dar a la iglesia nada que no tome de Cristo. Por eso cuando Pablo habla de poder, lo vincula con Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengamos equivocación en esto, mis queridos hermanos. Las bendiciones salen del Padre. El Padre de las luces, Santiago 1:17. Pero se hacen asimilables al creyente cuando pasan por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Por tanto, Cristo es el núcleo esencial. Ahora, en la eternidad, Dios tiene un propósito. Quiero tener un pueblo en la tierra. Este aspecto a veces se ha extremado de una forma tal que hemos dividido muy radicalmente Antigua y Nuevo Testamento, Antigua y Nueva Dispensación. Y hablamos de que Dios tuvo un pueblo muy imperfecto que se llamaba Israel en la antigua dispensación, y ahora tiene un pueblo nuevo que se llama Iglesia en la nueva dispensación. Pablo dice todo lo contrario. Pablo dice que aquel antiguo pueblo de Dios, Israel, que era el pueblo del testimonio de Dios en la tierra, ahora se ha unido con la Iglesia en Cristo, y de los dos pueblos hizo un nuevo hombre, no pueblo, hombre. De manera que a esas divisiones radicales de una cosa y de otra, queridos hermanos, hay que hacerlas en ciertas cosas, en ciertos aspectos, pero no en cuanto a pueblo de Dios. Por tanto, el pueblo de Dios en esta dispensación supera cualquier otro pueblo que Dios haya tenido a lo largo de la historia por una razón. Porque el pueblo de Dios hoy es el naos, el santuario de Dios. Cuando Cristo viene al mundo y salva a las personas y recupera a los hombres y el Espíritu regenera a la persona, Dios sitúa su Espíritu y se sitúa Él. La Santísima Trinidad de Dios viene a la experiencia personal de cada creyente. ¿Por qué? Porque el creyente es templo de Dios en Espíritu. Ahora, esta admirable dimensión lo adquiere la Iglesia conforme al eterno propósito de Dios. Y yo pregunto, ¿por qué Dios quiere un pueblo así? Y la respuesta que Pablo me da en el versículo 5 es que nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Según el puro afecto de... Luego, la salvación, el establecimiento de la Iglesia, la presencia del pueblo de Dios en la tierra, no obedece a ninguna acción del hombre, sino a la soberana voluntad de Dios. El Dios de la gloria, de la gracia, de la misericordia, es sobre todas las cosas soberano. En soberanía determinó salvar. En soberanía ejecutó la salvación. En soberanía llamó a los perdidos. En soberanía salva a los que creen. En soberanía regenera a los cristianos. En soberanía establece una vida de santidad para su pueblo. En soberanía los glorifica y en soberanía prepara para nosotros el lugar donde estaremos para siempre con Jesús. Dios es soberano. Pablo piensa en esta soberanía. Y de pronto el apóstol Pablo dice que nos ha establecido, según el designio de su voluntad,
para que el pueblo, este pueblo, sea para alabanza de la gloria de su gracia, o para alabanza de su gloria. Tenemos que tener un poco de atención, o prestar, mejor dicho, un poco de atención a esa conjunción para, que indica propósito. No es que Dios esté buscando añadir algo más a su gloria, porque no puede. Dios es infinitamente glorioso. Nada puede incrementar su gloria, Él es glorioso. Pero lo que hace Dios es que este pueblo, salvo por gracia, llevará gloria a Dios, no solamente en el tiempo presente entre los hombres, sino también entre los ángeles, y llevará y glorificará a Dios eternamente. Por eso se utiliza aquí esa forma para alabanza de su gloria. Dios ha puesto un pueblo que glorifica a Dios con su forma de vida. Cuando tú vas al Sermón de la Montaña, Jesucristo, el Señor, dice que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí nace una gran manifestación, y es que el pueblo de Dios es un pueblo involucrado, empeñado en la glorificación, es decir, en la alabanza de Dios. Sabéis muy bien, de sobra sabéis, lo conocéis de años, que la alabanza no es una actividad, es una actitud. Si nosotros confundimos actividad y actitud, tenemos un problema serio en el culto. Si la alabanza es una actividad, tenemos que valorar qué es más importante en el culto. En algunas grandes iglesias, hasta hace poco tiempo, el pastor que enseñaba Biblia era la persona, ¿me entendéis?, más importante. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, la persona en la que recaía el mayor compromiso para el culto. En este momento, muchas iglesias, el que gobierna el culto es el director de alabanza. Porque ha dejado de ser una actitud y se ha convertido en una actividad. Dios quiere que la iglesia, vista en el mundo, entroncada en la tierra, puesta aquí, sea motivo de ¿qué? De gloria para Dios. Pero algo más, la iglesia también está puesta aquí para esperanza. La iglesia es un pueblo con esperanza. En el Antiguo Testamento hay una profecía que llama a los creyentes de entonces prisioneros de esperanza. Nosotros somos prisioneros de esperanza. ¿Esperamos cielos nuevos y tierra nueva? Por supuesto. ¿Esperamos la venida de Jesús? Naturalmente que sí. ¿Esperamos que no termine este culto esta noche? Sí. Porque Cristo venga. ¿Esperamos todo eso? Sí. Pero la esperanza cristiana, la esperanza de la iglesia, no son cosas. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Luego la salvación de la iglesia vinculada a la obra de Cristo, la esperanza de la iglesia, la obra de Cristo, la victoria de la iglesia. Se ha mencionado este texto antes, no lo voy a repetir ahora. La victoria de la iglesia, Dios nos lleva en triunfo ¿cuántas veces? Bueno, de vez en cuando. Otras veces estamos derrotados y andamos por el suelo. No. Dios nos lleva en triunfo siempre porque estamos en Cristo. Cuando venimos al culto, a veces tenemos la debilidad humana de decir, Dios se goza en la alabanza de su pueblo. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta que recibes muchas veces, bueno, porque nos ocupamos de adorarle y de alabarle. ¿No? Está muy bien, y por eso se goza. Sí, y te ve afecto para alabarle. Bueno, a veces vengo a la iglesia y no alabo porque no estoy en condiciones. Dios te ve afecto siempre. ¿Sabes por qué? Porque estás en Cristo. Y a través de Cristo y en Cristo has alcanzado no solo justificación, sino también santificación. Esto no justifica que porque tú has alcanzado santificación y Dios te ve de esta manera, tú puedas practicar el pecado. Porque el que practica el pecado no lo ha visto ni le ha conocido. Ahora, Dios interviene en esto. Y en este proceso de la formación de la iglesia, la obra de redención es vital. En Gálatas 4:4 se habla de la acción poderosa de Dios
para realizar la salvación. Y ahí lees estas palabras: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley o estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Luego, en Juan 1:12, tú lees que el propósito de Dios en esta dispensación es formar un pueblo de hijos. Y en Juan 1:12 lees aquellas palabras: a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les ha dado autoridad, capacidad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Esta vinculación con el Padre Celestial, que es propia de la Iglesia, Cristo le enseñó. Cuando los discípulos le preguntaron: enséñanos a orar, ¿y qué dijo él? Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La vinculación entre Cristo y el Padre es muy diferente a la vinculación nuestra con el Padre. Cristo es excepcionalmente único en esa relación, porque Él es el unigénito del Padre, nadie así. En segundo lugar, Cristo tiene esa relación única porque está en el seno del Padre. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. La Biblia dice que el Padre, hablando al Hijo, dice: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado. ¿Cuándo? Hoy. Ahora, notad que cuando Dios habla siempre de sus acciones en presente. ¿Por qué? Porque es eterno. De manera que la generación del Verbo de Dios no se extingue jamás. Ni tiene principio, ni tiene final. Es algo difícil de entender, no hay duda ninguna, pero para que entendáis bien esto, sabéis que la generación puede ser, la generación de un ser puede ser de dos maneras: transeúnte o inmanente. ¿Qué quiero decir con eso? Un padre y una madre conciben un hijo. ¿Cuándo lo concibió? Bueno, en el momento en que tuvieron una relación, etcétera, 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 etcétera. En ese instante, la generación de ese hijo se extingue para el padre, porque ya está engendrado. Luego sigue un proceso biológico natural y es alumbrado y luego es una... ¿Pero es independiente del padre? Sí. ¿Puede el padre entonces engendrar otro? Claro, naturalmente. Por eso es una generación transeúnte, va produciéndose, pero la generación divina es inmanente. El Padre nunca extingue el engendrar al Hijo, porque si no el Hijo no sería la expresión absoluta del Padre. Y en esta acción tremenda, que es difícil de entender, es complicada, es problemática, el Padre, por razón de vinculación, da todo lo que Él es al Hijo. Y el Hijo puede decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tanto, el Padre envía a su Hijo para que se produzca, se ejecute la obra de salvación que Él había determinado antes de la constitución del mundo. Recordad, mis queridos hermanos, que antes de que Dios, yo lo digo así tantas veces en tantos lugares, para que se quede bien claro, que antes de que Dios dijese sea la luz, Dios dijo sea la cruz. Porque la primera manifestación de exteriorización de Dios fue esa. Él determinó antes de la constitución del mundo salvar a los pecadores. No por lo que los pecadores fueran, sino porque Él quiso, en soberanía, hacerlo así. Y cuando en soberanía establece el plan de redención, responde a tres preguntas esenciales: ¿quién, cómo, cuándo? ¿Quién lo hará? Segunda persona. ¿Cómo? Mediante el sacrificio. Bueno, lo dice la Biblia, ¿no? Ahí seleccionemos un texto, uno de ellos. Primera carta de Pedro 1, 18, 20. En donde el apóstol dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Luego, antes de creación, y creación, como sabéis, es la exteriorización visible de Dios. Antes de la creación, Dios determina salvar.
y responde a la pregunta, ¿cómo lo hará? Mediante un sacrificio. ¿Cuándo? Y Pablo, que está revelando el misterio de Dios en el Nuevo, y los otros apóstoles, revelando el misterio de Dios, lo que Dios tenía reservado, escondido y que manifiesta ahora a la gente, dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, cuando el tiempo histórico coincidió con la determinación de Dios, Dios envió a su Hijo. Y lo envía con un propósito. Lo envía para que salve, para que compre, para que redima a los que somos hoy sus hijos en Cristo Jesús. Luego, lo que nunca hubo en la tierra en relación paterno-filial, existe hoy. La Iglesia es el pueblo de los hijos de Dios. Decía antes que el Señor Jesucristo tiene esa relación única, unigénito del Padre, pero nosotros somos vinculados con el Padre por medio del Hijo y somos hijos en el amado. Esta dimensión es tremenda y Jesús, cuando resucita, dice a los suyos: subo a mi Padre y a vuestro. Nunca dijo Jesús: subo a nuestro, porque indudablemente hay una distinción. Pero lo que él me dice a mí ahí es: mira, este Padre que es mi Padre eterno es tu Padre adoptivo. Dios te ha adoptado para que no seas un pueblo religioso, seas un pueblo con un propósito y un principio vital. Sobre esto oró Jesús. Cuando vas a Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, encuentras ahí una expresión admirable de lo que Cristo entiende que iba a ser la Iglesia. Muchas veces leemos que la Iglesia no está en los Evangelios. ¿Lo leísteis alguna vez? ¿Oísteis alguna vez a alguien que dice que la Iglesia no está en los Evangelios? Que los Evangelios es Antiguo Testamento, Antigua Dispensación, y que la Iglesia está 2 veces solo en los Evangelios y siempre en futuro. Una de ellas cuando dice Jesucristo: yo edificaré mi iglesia. Y que esa iglesia comienza su andadura en Hechos capítulo 2. Para otros, todavía muy extremos, dice que de Hechos 2 hasta Hechos 7 no hay iglesia, sino creyentes de la antigua dispensación que creen en el Mesías. Bueno, dejemos que piensen de esa manera, porque vamos a enfadarnos por tal cosa. Pero lo que yo encuentro es que Jesús el Señor, Juan 17, ora al Padre en relación con la Iglesia. Y lo que dice Jesús al Padre es esto: mira, Padre, la obra que me diste para hacer, la hice. Ahora esta obra va a traer un resultado. Y el resultado de esa obra va a ser un pueblo grande que va a ser salvo por la predicación de estos, de los que tú también me diste. Sobre este pueblo yo quiero hablar, porque lo que vamos a necesitar en el reino de Dios hoy no es un pueblo religioso vinculado a normas, a estructuras religiosas, a leyes, a culto determinado. Es un pueblo lleno de vida. Y el pueblo lleno de vida, que es la Iglesia, no puede tener una vida imperfecta, sino nuestra propia vida en ellos. Porque yo les doy vida eterna. ¿Te das cuenta de que eso es una imposibilidad? La vida eterna no la tiene nadie más que Dios. Es exclusiva y excluyente de Él. ¿Por qué? Bueno, porque nadie existe en cero del tiempo. No. Dios sí. Yo sé que a veces estos conceptos teológicos son un poco revolucionarios, un poco difíciles de entender, pero para eso estamos despiertos todos. Cuando Cristo está en la tierra, habla de humanidad, temporalidad, y habla de eternidad en relación con Él. Y los junta en una sola frase. Cuando aquellos judíos le dicen: ¿cómo tú tienes 40 años y dices que conociste a Abraham? Empieza el lío con Cristo sobre eso. Y Jesús le dice: antes que Abraham fuese, ¿qué? ¿Y es correcto eso? Gramaticalmente es una incorrección absoluta.
Yo no puedo construir una frase con un pasado y un presente juntos en la misma oración, es imposible. Lo que tendría que decir Jesús es que antes que Abraham fuese, yo era, o yo fui, más bien yo era, pero él dice yo soy. Y lo que está diciendo Jesús ahí es que Abraham tuvo un inicio de su vida y un término de su vida. Pero cuando Abraham inició su vida y terminó su vida, Cristo, el Señor, era Dios preexistente. Y él dice, yo soy. Para Abraham hubo un tiempo, ¿no es esto? Pero Dios no tiene tiempo. Por tanto, lo que está diciendo es que yo les voy a dar vida eterna, pero ¿cuál es la vida eterna? ¿Cómo es posible? Si Dios te da algo cuando crees y no termina más, será en el último extremo perpetuo, pero no eterno. Eterno es lo que no tiene principio ni fin, lo que no tiene tiempo. El único que tiene vida eterna, ¿quién es? Dios. Cuando el Espíritu Santo toma al que ha creído y lo coloca en Cristo, la participación del creyente en la divina naturaleza, dice el apóstol Pedro, se produce. No en la incomunicable. Yo nunca seré omnisciente ni omnipresente, porque eso solo pertenece a Dios. Pero soy participante de su naturaleza. Y la vida natural de Dios, que es vida eterna, viene a ser mi experiencia por comunicación con Cristo. Ahí tienes la iglesia llena de vida eterna, un pueblo celestial, de orientación celestial, cuyo pensamiento no tiene que ver con cosas terrenales, sino con cosas celestiales. De manera que la iglesia, el apóstol Pablo dice, vosotros, los que habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué cosa? Las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Ahora, a veces buscar las cosas de arriba para las personas, especialmente para líderes de la iglesia, es meterte en el bolsillo una tabla de valores de cosas celestiales y de cosas terrenales. Tú buscas las cosas de arriba, sí, no vas aquí, no vas allá, no vas a acullá, si no vas al campo de fútbol cuando juega aquí en el Almería y con otros de mí, no, por ahí no puede ser, eso no es santidad, etcétera, etcétera. No, quietecito. Pero puedes pensar mal de tu hermano, está en la lista. Ah, no, eso no. Pues eso es pecado. Por tanto, la santidad de vida no tiene que ver con estructura, tiene que ver con Cristo. En la medida en que tú vives a Cristo, eres santo. Y en la medida en que vives tu historia o tu tradición o tu sistema, eres simplemente un religioso. Cristianismo no es religión. Cristianismo es comunión con Cristo, vinculación con Cristo. La vida de Cristo manifestándose ¿en dónde? En los creyentes. Y esto es para alabanza de la gloria de su gracia. Luego, ¿el propósito de la iglesia es este? Sí, un par de cosas más y voy a terminar ese punto. No penséis que voy a extenderme tanto en el otro, porque quiero que vayamos a dormir. No quiero que mañana lleguemos aquí José y algunos más y yo, y el resto ya tuvo bastante ayer, no. El segundo propósito de Dios para la iglesia es que Dios traslade al mundo de los hombres su santuario celestial. Cuando llegas a Hechos capítulo 2, notas el descenso del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí hay un conjunto de personas y de pronto el Espíritu Santo viene sobre ellos, esto en forma de llama que desciende sobre los presentes, etcétera, 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 y ahí se produce un ruido que llama la atención. En este caso es como un recio viento que sopla, congrega a la gente. Y la gente viene y dice, ¿qué pasa? Mira, están hablando en lenguas, en idiomas. Ojo, lenguas en el Nuevo Testamento son siempre idiomas traducibles al que conoce ese idioma. Y la prueba de eso es que el Espíritu Santo, con mucha atención, a través de Lucas, dice, partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, está hablando idiomas. Y oyen hablar en idiomas desconocidos para ellos, alabando a Dios. No otra cosa. No hay otra cosa. Están alabando a Dios en lenguas diferentes. Y claro, algunos dan respuesta al problema.
los que no entienden lo que hablan, porque hay algunos que no entienden lo que hablan, si le hablan a un elamita en parto, pues posiblemente no lo entienda. De modo que los elamitas entienden, pero los partos no, y los de Jerusalén menos. Y no, están borrachos. Y claro, la respuesta inmediata es esta: no, señor. Primero, es muy tempranito para estar borracho, ¿eh? En segundo lugar, esto es lo que ya está anunciado en la Escritura, que vendrá un momento en que el Espíritu Santo de Dios producirá estas señales. Bien. Lo que Dios está enseñando a esa gente no es alabar a Dios en lenguas o cosa por el estilo. Es Dios ha tomado posesión del santuario suyo en la tierra, que es la iglesia. En la antigua dispensación, cuando Moisés levantó el tabernáculo en el desierto, ¿qué ocurrió? La gloria de Dios llenó el santuario y los sacerdotes no podían entrar. Dios lo había ocupado. Cuando más adelante Salomón inauguró el templo y dedicó el templo, ¿qué ocurrió? Lo mismo. Ahora Dios dice: señores, el santuario va a ser destruido, el santuario terrenal, el santuario hecho de piedras, va a ser destruido. La religión, digamos, sentada, establecida sobre ritual de ley, terminó. Los sacrificios han concluido porque el Cordero de Dios murió en la cruz. Ahora el santuario de Dios es cada uno de los salvos, y los salvos todos juntos entre sí. Y para demostrar que el santuario de Dios está lleno de Dios, ahí tiene la demostración. La gloria de Dios llenó a cada uno de los creyentes. Comienza la andadura de un santuario y comienza la andadura de un sacerdocio nuevo. El apóstol Pedro, esto en su carta primera, capítulo 2, dice estas palabras, versículo 4. Acercándose a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados, ¿qué? Casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. El apóstol Pedro habla del proceso. Acercándose a él piedra viva, vosotros que estabais muertos recibís vida. Esta aproximación a Cristo para recepción de vida dice acercándoos, nuestra versión. Yo no sé si tenéis ahí alguna otra versión. Seguro que hay por ahí una versión. En la versión antigua dice allegándoos a él. ¿Os acordáis? Alguno de los viejos, aparte de mí, claro. ¿Algún viejo presente recuerda el versículo? Allegándose a él piedra viva. No, bueno, ya sé, es que allegándoos. Bueno, el texto griego es más bien allegarse que acercarse. ¿Qué diferencia hay? Muy simple. Por ahí hay un niño. Yo lo llamo y le doy un abrazo bien fuerte y lo he acercado. Pero si yo levanto el niño del suelo y lo pongo en los brazos, no lo he acercado, lo he allegado, está en el mismo sitio que yo. Lo que está diciéndome ahí es que nadie se salva por estar cerca de Cristo. Solo se salva el que está en Cristo. Por tanto, allegándose a Él, que es la piedra viva, esa vida que está en la piedra viva se comunica a cada una de las piedras muertas que al allegarse a la viva se convierten en piedras vivas. Y esas piedras vivas van creciendo para ser, ¿qué cosa? El santuario de Dios. Por tanto, tenemos que la iglesia, la meta de la iglesia en el mundo, ser santuario de Dios. Pero yo quiero deciros que esto es algo tremendo. Cristo está hablando y dice a los discípulos: os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os enviaré, ¿qué? Al Consolador, el Espíritu Santo, tercera persona de la deidad, de modo que el Espíritu Santo viene. Pero Jesús dice algo más a su Padre: Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y Cristo ora extensamente al Padre para dos cosas: la palabra y la unidad. La unidad es muy simple de entender. ¿Qué es la unidad de la iglesia?
Pues que la Iglesia de Cristo no son muchas, es una sola. Indudablemente, la Iglesia local es la expresión de la Iglesia universal en el tiempo y en el espacio. La Iglesia universal no es la suma de las iglesias locales, sino que las iglesias locales son la expresión de la única Iglesia de Cristo, Iglesia universal. Ahora, esa iglesia recoge personas muy extrañas y gente muy rara. No, ¿qué va? Estos no son, no. La única iglesia importante en la tierra es la Iglesia Unida de Vigo. Esa es la mejor iglesia. ¿Por qué? ¿Porque estoy yo ahí? Claro, no, señor. Toda persona que ha creído en Cristo con fe salvadora está incorporado a la única Iglesia de Cristo en la tierra. Son raros, algunos mucho, pero eso no tiene la culpa a nadie más que ellos, que son raros. Pero yo tengo que entender que son mis hermanos. Tal vez, acaso, yo no pueda colaborar al 100% con ellos, porque si alguien me dice que vamos a hacer mañana por la tarde y quieren colaboración, una campaña de sanidades, yo le digo, lo siento, pero no creo en esa acción pública a una hora determinada. No restringo el Espíritu Santo a un día y una hora. Pero, ¿es mi hermano? Claro que sí. ¿Quiero orar contigo? Por supuesto. ¿Cómo no? Naturalmente. El grave problema de la Iglesia de Cristo es que Cristo dice que la unidad trinitaria se traslada a cada uno de los creyentes. De modo que para que sean uno, como quiera que en el seno trinitario son uno, ¿por qué? Bueno, porque son personas individuales pero no independientes, porque la vida del ser divino es vida correspondiente a cada una de las personas divinas. Esta unidad absoluta en la Santísima Trinidad. No puede existir el Padre si no tiene Hijo, ni el Hijo si no tiene Padre, ni el Espíritu, ni podemos hablar del amor trinitario sin la presencia del Espíritu Santo. Por tanto, esta unidad vinculante, absoluta, plena, total de Dios se traslada por la presencia de las tres personas en la vida de los creyentes. Para que la unidad de la Iglesia no pueda fragmentarse nunca. Cuando tú luchas contra la unidad de la Iglesia, con los motivos que tengas, estás luchando contra Dios. Porque Él ha establecido su Iglesia, vínculo de unidad. Y dice el Señor Jesús que cuando esto se produce, el mundo cree que tú me enviaste. Ahora, santuario de Dios, claro, Dios nos hace sacerdotes, ¿no es esto? Para ofrecer sacrificios espirituales. En la antigua dispensación, yo, israelita, quería ofrecer un sacrificio. Busco una oveja, un cordero, un cabrito, una vaca, pero esta está buena, vamos, allá. Y ahora tengo que llevarme el animalito corriendo o andando al santuario. 2 trabajos: buscar el animal, llevarlo al santuario. Tercer trabajo: buscar el sacerdote para ofrecer el sacrificio. Y el sacerdote tiene que venir y examinar la res que le llevo y decir, está bien, vale para el sacrificio, y tiene que sacrificarla. ¿No os parece que es un poco trabajo? Y Dios dice, vamos a arreglar el problema. No tienes que ir a ningún santuario porque tú eres santuario. No tienes que buscar un sacerdote. ¿Por qué? Porque tú eres sacerdote. Y no tienes que buscar ninguna ofrenda, porque presentad vuestros cuerpos en... Bueno, ya tienes resuelto el problema. Para que la adoración a Dios no sea una actividad, sino una actitud. De manera que la Iglesia, como sacerdocio espiritual, santuario espiritual, presenta permanentemente sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ya tenemos la razón de ser de la Iglesia. Ahora, ¿cuáles son las
los elementos que tenemos que observar en la Iglesia para que cumpla no solamente el plan, el propósito, sino la misión. La misión de la Iglesia está establecida por Dios en dos direcciones. La primera, hacia el interior, que es crecer. Y se nos exhorta en el Nuevo Testamento mucho más a crecer que a otra cosa. Creced en la gracia, creced en el amor, etcétera, 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 etcétera. Crecer. Crecer porque, indudablemente, cuando un niño nace, hace un ratito entrábamos en la iglesia y había por ahí una niña, ya pobrecita, tenía un poco de fiebre, pero cuando yo conocí a esa niña, ha crecido, ¿o no? Claro, yo también. Y sigo creciendo, ahora en esta dimensión, pero sigo. Crecer, tenemos que crecer. ¿Cómo creces? Si comes. ¿Y qué es lo que tienes que comer? Escucha a Cristo en Juan 17. Padre, les he dado tu palabra. Hermanos queridos, la iglesia no puede ser alimentada de la, sino de tu palabra. Es decir, la palabra que edifica la iglesia es la que procede de Dios, ¿o no? Porque toda escritura es inspirada por Dios. Se da en nuestro tiempo muchas cosas que aparentemente son palabra de Dios, pero no lo son. Principios filosóficos, principios teológicos, principios históricos. Hay personas, hay iglesias por las que oro, el Señor lo sabe, y sufro viendo que se están extinguiendo. Y lo único que la congregación recibe es historia de la iglesia, tradiciones y sistema, basado en la palabra. Pero no se habla de un progreso, de un cambio, de una reforma. Transformaos por medio de la renovación. Dios lo dice. Por tanto, tenemos que progresar hacia una dinámica que corresponda a la presencia de la iglesia en el tiempo que corresponde o donde está. La Biblia dice que Cristo sirvió al Señor en su tiempo para su generación. ¿Y nosotros qué? Necesariamente tenemos que predicar la palabra. Ahora, ¿la palabra de Dios qué es, hermanos míos? No he rehusado de anunciaros todo el consejo de Dios. La iglesia va debilitándose porque la Biblia va desapareciendo del púlpito. Y los predicadores se limitan a predicar algunas cositas, pero no toda la palabra. De manera que tú tienes un pueblo de Dios que en la epístola a los romanos, o de la epístola a los romanos, la epístola de la justificación, dentro de poquito, el año que viene, vamos a tener el 500 aniversario de la Reforma, ¿verdad? ¿Estáis todos de acuerdo con que Lutero recuperó los valores de justificación por la fe? ¿Estáis de acuerdo? ¿Y de dónde lo recuperó Lutero? De la palabra, y específicamente ¿de qué? De la carta a los romanos. Nosotros comenzamos Romanos. Pero cuando llegamos al capítulo 9, 10 y 11, le damos un corte o lo extendemos y nos vamos al 12 en adelante. ¿Es así o no? Es así. Claro. Y cuando estudiamos Antiguo Testamento, estudiamos aquello era, pero no es. Y cuando se enseña a la iglesia lo que es el reino de Dios, se dice que hay dos tipos. El reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Dónde está eso? ¿En qué lugar? Además estamos diciendo que el reino de los cielos es algo futuro, en el reino milenial. No, señor, Dios ha tenido reino en la tierra siempre. ¿Por qué? Porque es el rey. Y esta enseñanza distorsionada retira partes de la Biblia para la iglesia, ¿o no? ¿Qué es el Sermón del Monte? La ética del reino. ¿Sí? Sí, señor. ¿Estoy de acuerdo? 100%. ¿De qué reino? Bueno, del reino milenial. ¿Seguro que sí? Seguro. Estoy de acuerdo. Pero cuando Nicodemo habló con Jesús
sobre el problema de entrar al reino que él esperaba, al reino mesiánico, ¿qué le dice Jesús? El que no naciere de nuevo ni ve ni entra. Ahora, ¿tú has nacido de nuevo o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿y dónde estás? En el reino. ¿Lo dice Pablo o no lo dice? Nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Luego el sermón de la montaña es la ética del reino. ¿Es para mí hoy? Pues claro, naturalmente es la ética del reino. Luego hay otra confusión que está generando serios problemas y abre la puerta al movimiento llamado de judaísmo mesiánico, que andan por ahí y entran a las iglesias. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque nosotros, las fiestas también, porque nosotros hemos establecido un baremo que tiene que ver con Israel en algunas cosas y con la iglesia otras. Y hemos hecho un lío muy gordo ahí, sobre dónde está uno y dónde está el otro. Cuando indudablemente quiero deciros que yo sigo siendo un hombre de hermenéutica dispensacional, pero no soy dispensacionalista. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No. Todos los ismos y los istas son malos. ¿Paternal es bueno? Sí. ¿Paternalista? No. Entonces, ¿dispensacional es bueno? Por supuesto. ¿Dispensacionalista? Si me condiciona la Biblia, no. Por supuesto que no. Cristo habla con Nicodemo sobre el reino, Cristo habla de la ética del reino y Cristo me manda a vivir de acuerdo con la ética del reino de los cielos. A veces enseñamos también otras cosas un tanto extrañas, como son nuestras solemnidades, nuestras fiestas solemnes. Y vienen estos amigos a deciros que solamente hay 4 fiestas solemnes, las que están recogidas en la ley. Bien. Y te dirán que nuestras fiestas son paganas. ¿Lo oísteis alguna vez? Navidad es pagano. Solsticio de invierno. Adoración al árbol. ¿Y Semana Santa? 3/4 de lo mismo. Y 25 de diciembre no se puede celebrar porque no nació Jesús en esa fecha. Bueno, es verdad, no nació, seguro. Es simplemente un día que establecemos para recordar el nacimiento del Redentor, ¿verdad? Y claro está, comienzan a llenarte la iglesia de preceptos. De modo que ya no vives la libertad, vives en la opresión. Y Dios dice a la iglesia, yo os he puesto para que tengáis vida. Por tanto, lo que la iglesia necesita es que se le predique ¿qué cosa? La palabra y a Cristo. Ahora, si a la iglesia no se le predica nunca Levítico, hemos abierto la puerta para que todos los que dicen que aquello persiste, persista. ¿Te das cuenta de la situación? Necesariamente tenemos que exponer la Biblia en toda la dimensión. Hablaba de Romanos. No hablemos de profecías del Antiguo Testamento que no se conocen. Y si tú no sabes Levítico, no entiendes Levítico, nunca vas a entender Hebreos, nunca. Porque Hebreos es el desarrollo espiritual de los sacrificios y de las normativas de Levítico. Por tanto, lo que la iglesia necesita es crecer. ¿Cómo? Predicando la Biblia. ¿A quién? A toda la iglesia. A los mayores ya predicamos la Biblia. ¿Y a los jóvenes? ¿Y a los adolescentes? Son un tesoro los adolescentes, ¿no? Sí, tienen una enfermedad que dura 3 años, pero son un encanto. Bueno, tenemos que predicar la Biblia a los adolescentes y en las casas. Y la iglesia tendrá que hacer un plan de lectura y estimular a los creyentes a que lean la Biblia. Si no hay Biblia en el púlpito de la iglesia se convierte en un grupo de infantiles. ¿Y tú sabes lo que hacen los niños? 3 cosas. Ruido, rompen lo más importante y se pelean por todo.
¿Por qué? Porque son niños. ¿Tú quieres tener una iglesia así? No le prediques Biblia. Dios establece para su pueblo la madurez espiritual en el interior, mediante la palabra, mediante el ejercicio de los dones. Cada creyente, quien sea, tiene un don, ejérzalo, ministrelo en la iglesia a los demás. Y al exterior, Dios ha establecido como propósito para la iglesia la predicación del Evangelio. Y por todo el mundo, predicad el Evangelio. Bueno, el Dios de la Biblia lo establece en soberanía, ¿eh? No hay opción para eso. Jesús dice en Mateo, capítulo 20, versículos 20 en adelante, hasta 28, dice, toda autoridad me es dada en el cielo. ¿Es autoridad o no? Sí, porque Él es el Señor. Por tanto, con esta autoridad que yo tengo, os mando que vayáis a las naciones y hagáis discípulos. Luego, el objetivo de la iglesia no es hacer protestantes, es hacer discípulos. ¿Qué significa? Seguidores de Cristo. Tenemos que tener muy claro ese compromiso, pero cuando Cristo va a ascender a los cielos con la mismísima autoridad, les dice a los suyos, esperad hasta que haya descendido sobre vosotros poder de lo alto. ¿Y entonces qué? ¿Predicaréis el Evangelio? Entonces me seréis testigos. El Evangelio que necesita nuestra sociedad hoy no es la teología sobre Cristo, es ver a Cristo en la vida de los creyentes. Lo que el mundo de hoy necesita es ver menos conflictos en las iglesias y más amor personal. Porque es justamente en eso en lo que se manifiesta la presencia de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieseis los unos para con los otros. Luego, la misión de la iglesia al mundo, predicando el Evangelio, es mundo. No tengo necesidad de palabras para decirte que Cristo ha cambiado mi vida. Mírame. Antes era ciego y ahora veo. Hermanos míos, el evangelista menos apto para la evangelización fue el endemoniado de Gadara. Recién salidos los demonios de él. ¿Qué le dice Jesús? Vete a tu casa, a los tuyos, y háblale de cómo Dios tiene poder para liberar del... No. Háblale de que Dios ha hecho cosas importantes contigo y que Él tiene compasión de ti. Yo me imagino ese endemoniado, ya no endemoniado, yendo a la ciudad. En la ciudad todos felices porque Cristo lo había sacado los demonios. No, en la ciudad todos enfadados porque habían perdido 2000 cerdos, que no es ninguna tontería. De modo que el endemoniado, ya liberado, llega a la ciudad y ahí ve a uno de los propietarios de los cerdos gritando y gruñendo como los que murieron en el mar de Galilea. Y le dice, mira, quiero que me escuches un momento. ¿Qué quieres? Quiero hablarte de Cristo. ¿De Cristo? El que me... Y él le dice, momentito. Tú te quejas de lo que has perdido. Yo quiero hablarte de lo que he ganado. Porque tú no sabes lo que es sentir las lastimaduras de las cadenas en mis manos y rugir el fuego del infierno dentro de mí. Tú no lo sabes, pero Cristo me ha cambiado. Esto es lo que el mundo necesita hoy, hermanos. El mundo necesita vidas transformadas por el poder de Dios. Y esta es la misión de la iglesia. Permite que la luz de Dios brille en ti. Permite que el camino tuyo sea identificado con el camino de Cristo. Permite que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Y cuando esto se produce, la iglesia
cumple su misión. Esto tendría mucho más que deciros esta noche, pero dentro de misión hay personas que van a estar en el campo de misión. ¿Tú sabes cuántos misioneros están hoy en día buscando un pedazo de pan para cenar? ¿Te estás ocupando de buscar informes misioneros para orar por ellos? Estás ofrendando algo y le mandas una tarjeta diciendo, mira, no tengo más, pero ahí va una ofrenda para ti. Y oro por ti, ¿lo haces? Los filipenses lo hacían con Pablo. ¿Sabes por qué? Porque era una iglesia que había madurado y estaba en identificación con la misión. Hermanos queridos, necesitamos un cambio. La iglesia en España necesita un cambio urgente. Yo ya no creo en los viejos que soy yo. Nosotros ya no cambiamos. Somos árboles doblados que si nos tratan de poner derecho rompemos. Pero hay un grupo de jóvenes a quienes Cristo está diciendo, vosotros sois mi especial tesoro, mis testigos, y os dejo para que cumpláis la misión que yo he venido a realizar para vosotros. Que Dios en su gracia añada su bendición a cada uno de nosotros.